Estimados televidentes, gracias por acompañarnos en este espacio importante que nos ayuda a todos a mantenernos al día de lo que acontece y de lo que rige en el Estado ecuatoriano. Hoy tenemos como invitado al ingeniero en contabilidad y auditoría Miguel Barahona Paredes, propietario de Barahona Consultores, magíster en contabilidad y auditoría de la Universidad Católica de Cuenca, con un diplomado en gestión tributaria de la Universidad Metropolitana de Quito y un diplomado en anticorrupción de la Universidad de Cataluña, Colombia. Desde el 13 de febrero del 2020, el nuevo régimen impositivo para las microempresas comenzó a regir como consecuencia de lo dispuesto por la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. El objetivo inicial fue simplificar y facilitar la formalización de los emprendimientos, pero hay dos puntos que no ayudan con este propósito inicial: un impuesto al 2% de las ventas y un catastro sin orden lógica. Ingeniero Barahona, su saludo y apreciación a lo citado. Muy buenas noches, ingeniero Ismael, gracias por la oportunidad. Un saludo fraterno y cordial a toda la audiencia del Cantón La Troncal que nos está observando y escuchando. Efectivamente, bueno, el tema de la creación de esta nueva ley de simplicidad tributaria, como le decimos y como la conocemos en términos abreviados, justamente lo que hizo fue reformar una ley ya vigente desde el año 2010, como es la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, que pretendía, como usted bien menciona, en primera instancia, y la esencia en sí de esta ley supuestamente era simplificar, basados en el artículo 300 de la Constitución y apoyados por el artículo 5 del Código Tributario, efectivamente, donde se dictan los principios a los cuales se acoge el régimen tributario nacional, que es el principio de equidad tributaria, de simplicidad tributaria, de legalidad, de suficiencia recaudatoria y otros principios más que están vigentes en nuestro país en el tema tributario. Efectivamente, basándonos y rescatando el tema de la simplicidad, intentaron pues crear un modelo para que los microempresarios puedan hacer el pago, declaración y pago de impuestos de una manera simplificada. Pero prácticamente esto en la teoría, en la práctica lastimosamente es todo lo contrario. Existe más carga tributaria, existe más carga de proceso. ¿Por qué? Porque si usted tiene dos actividades, una enmarcada dentro del régimen microempresarial y otra que no esté enmarcada, que esté exenta del régimen microempresarial, usted tendrá que presentar su impuesto a la renta semestral y también su impuesto a la renta en el mes de marzo. Quiero decir de otra forma, tendrá que presentar su impuesto a la renta tanto en julio como en enero y también en el mes de marzo para poder liquidar todas sus actividades comerciales. Entonces, en la práctica, como vemos, estimado Ismael, no se cumple, como se decía cuando se promulgó esta ley, justamente del tema de la simplicidad tributaria. Y otra cosa, que buscando la suficiencia recaudatoria, o sea, buscando generar mayores ingresos y fáciles ingresos al momento de declarar ingresos para el fisco, me refiero, y que el contribuyente lo pueda pagar de una manera mucho más rápida. Inclusive en algún momento el ministro Martínez decía que el trabajo de los contadores era sumar y restar, y para ello más fácil creaban esta ley para que el mismo contribuyente solamente sume sus ingresos, le saque el 2% y vaya y pague, ¿no es cierto? Cosa que no es así de sencillo. El trabajo de los contadores es un trabajo mucho más técnico. Entonces, lastimosamente, nos damos cuenta de que ahora la suficiencia recaudatoria no se empata con la capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque se está rompiendo en esencia lo que es el impuesto a la renta o lo que es el pago del impuesto a la renta, inclusive desde el cálculo. Porque el pago del impuesto a la renta, como su palabra lo dice, es un impuesto que grava a la renta, es un impuesto directo que grava a la utilidad. O sea, luego de haber nosotros hecho la pequeña fórmula contable, ingresos menos gastos o ventas menos compras, usted le genera una utilidad y luego todo el proceso de conciliación tributaria, pero usted va a llegar a tener una utilidad líquida sobre la cual va a tener que pagar un impuesto a la renta. Nos habla la Constitución y el Código Tributario, nos habla de una progresividad tributaria, o sea, que el impuesto va a ir creciendo progresivamente, y esto se empata también al tema de la equidad horizontal, donde el que más tiene más paga, pero lastimosamente acá no. Empresas, medianas empresas que pasan ya de ventas de $300,000, grandes empresas, inclusive se ha visto ya en la práctica que terminan pagando mucho menos de lo que va a terminar pagando un microempresario, porque un microempresario teniendo ventas al año de $290,000, de $300,000 en el año 2020, ya le toca pagar $6,000 de impuesto directo, de impuesto a la renta, sin poderse mermar, sin poder deducir
gastos sin poder deducir ningún tipo de gasto, de egreso, de pérdida que tuvo en el transcurso del año, solamente pudiendo deducir o solamente pudiendo restarle las retenciones y las devoluciones en compras devoluciones en ventas que haya tenido este contribuyente. Entonces, mi querido Ismael, vemos que en la práctica esta simplicidad que nos dicen a través de esta ley no existe. No existe, ¿por qué? Porque recogiendo lo dicho y ya poniéndolo en un esquema más sencillo, primero, más carga tributaria para el contribuyente. Ya no es una declaración de impuesto a la renta, probablemente nos toca hacer 3 declaraciones de impuesto a la renta. Y se está violentando el tema de la capacidad contributiva, porque lastimosamente no se está viendo si el contribuyente tiene pérdida, no se está viendo si el contribuyente tuvo mayores gastos que ingresos, nada de eso, sino directamente está gravando a los ingresos, cosa que, digámoslo así, Ismael, no está mal. Yo creo que aquí faltó un poquito más la revisión técnica y le razono por qué. Porque con esta ley de simplicidad tributaria se creó también lo que es el régimen único agropecuario. Pero si revisamos el régimen único agropecuario y lo comparamos con el régimen microempresarial, nos damos cuenta que efectivamente el régimen impositivo agropecuario, único agropecuario, sí cumple, por ejemplo, el tema de la progresividad, sí cumple el tema de la simplicidad, sí cumple el tema de la capacidad contributiva, inclusive, que es un tema importante para los contribuyentes, y le razono por qué. Porque en el tema del impuesto único al agropecuario, es un impuesto que va desde el 0% hasta el 2% y es progresivo. Usted tiene ingresos de 0 a 20,000, no paga nada. Usted tiene ingresos de 20,000 a 300,000, paga el 1%, y de 300,000 así va subiendo la escala. Entonces vamos teniendo una progresividad del pago de impuestos y esto directamente proporcional a las ventas, sí, pero ¿por qué directamente a las ventas? Por el modelo de negocio que implica el sector agropecuario. En el sector agropecuario hay muchísima informalidad. Es muy difícil para un agricultor, para un ganadero, poder deducir todos sus gastos. ¿Por qué? Porque inclusive por el mismo hecho de la informalidad, no todo el mundo todavía en este país, no todas las personas, no todos los contribuyentes, no todas las personas que ejercen actividad económica tienen un registro único de contribuyentes. Difícilmente usted va a poder conseguir una factura para poder deducir un gasto. Entonces, más o menos ahí es lo que se intentó hacer un comparativo o trató de imitar al régimen único bananero, que también cumple los principios anteriormente detallados. Pero el tema esencial, que es el microempresarial, sí me parece una violentación al bolsillo de los que menos tienen, que son los microempresarios, porque recuerde usted, Ismael, según el código, la producción microempresario es el que tiene ingresos de 0 a 300,000 dólares. Pasado los 300,000 ya estaría en otra categoría. Claro, justamente a eso iba, ingeniero. Según el reglamento del Código de la Producción, las microempresas son aquellos negocios con ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores a 300,000 dólares. Hasta donde se conoce, son más de 500,000 personas naturales y jurídicas. Sin embargo, desde el inicio, el Estado no cuenta con la participación de los involucrados, o sea, de los contribuyentes, ¿no es cierto? Y ni siquiera han recibido una notificación previa de que van a ser incluidos. Ustedes, como asesores outsourcing, asesores externos, ¿qué recomiendan hacer ante esta situación? Bueno, en primer lugar, mi querido ingeniero, le comento. Hay algunas cosas que usted acaba de puntualizar. El tema de esta ley de simplicidad no es tan sencilla a la interpretación como parece. Hay muchas cosas que se quedan en el aire y que inclusive al momento de nosotros de informarnos por los medios de comunicación y todo, hay cosas que no se están tocando. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos actividad empresarial en primer lugar? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país ejercemos algún tipo de actividad, muchas actividades. Hablando en el marco tributario, tenemos actividades de tipo bananero, tenemos actividades de tipo agrícola, tenemos actividades de tipo autónomas, ¿no es cierto? Tenemos actividades de tipo donde intervienen bienes de capital o alquiler de bienes de capital, por ejemplo, ingresos de bienes de capital, por ejemplo, que no serían una actividad según el Código de la Producción, no estaríamos considerándola tampoco, o según, la Ley de Régimen Tributario Interno, no estaríamos considerándola como una actividad empresarial. Entonces, este tipo de temas, el tema del transporte, no es una actividad empresarial, dicho por la misma norma tributaria. Entonces, estas cosas sí tenemos que distinguirlas. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos el tema microempresarial, o el tema empresarial, dicho de paso,
aparte de lo que dice el Código de la Producción, los techos que da el piso y el techo, que sería de hasta $300,000 en ventas, hay otro tipo de exenciones. Usted puede tener menos de $300,000 en ventas, pero usted es transportista. La pregunta es, ¿usted es considerado microempresario? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque su actividad económica no responde a los principios empresariales. Entonces, usted como es transportista estaría excluido de oficio ¿de qué? De la actividad o del régimen microempresarial. Usted se dedica al alquiler de bienes inmuebles. ¿Usted es microempresario? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque usted está teniendo ingresos por alquiler de bienes de capital, ¿no es cierto? Entonces no es considerado microempresario. Usted es profesional, usted da servicios profesionales, usted tiene actividades autónomas como comisionista, servicios personales, todas estas actividades hay que tenerlas bastante claras, mi querido Ismael, estas no ingresarían dentro del sector microempresarial. A pesar de cumplir lo que dice el Código de la Producción, de tener menos de $300,000 en ventas. Entonces, esto sí es importante que la ciudadanía sepa. ¿Por qué? Porque por el desconocimiento, Ismael, hay gente que se considera microempresario. Usted revisa su RUT. Actualmente, usted entra a la página con su clave, hace un impreso de su RUT y usted ve microempresario, considerado microempresario, a pesar de usted ser un transportista. Pero, ¿qué sucede? Que usted en su RUC no tiene solamente la actividad de transportista, usted tiene la actividad de transportista, usted tiene la actividad de venta de abarrotes, usted tiene la actividad de un cyber, se me ocurre. Entonces, a lo mejor entre todas las actividades que usted tiene, hay una que corresponde a una actividad microempresarial, entonces solo por esa actividad usted ya es considerado microempresario. Pero al momento de declarar, aquí es donde volvemos a la primera pregunta, Ismael, no se cumple aquello que nos dijeron y nos ofrecieron, que es el tema de la simplicidad tributaria, de que nosotros va a ser más fácil las declaraciones de impuestos y los pagos de impuestos. Mentira. ¿Por qué? Porque por esa única actividad microempresarial usted tendrá que pagar el 2%, separando todos sus ingresos, es decir, ya por venta de abarrotes yo tuve tanto de ingreso en el año y solo por esta actividad voy a pagar el 2%. Pero mis otras actividades, como están exentas, me toca hacer la declaración de impuesto a la renta en el mes de marzo cuando corresponde, dependiendo si es persona natural o jurídica en el mes de abril. Entonces usted ve que se incrementan las obligaciones tributarias y por ende, si usted tiene un contador, si usted no sabe hacer sus declaraciones, otra cosa, si usted es obligado a llevar contabilidad y necesita de la firma de un contador, este tipo de incremento de declaraciones le puede generar un costo adicional. Entonces vemos que por ningún lado se cumple esa simplicidad tributaria de la que nos habla. Y esto es un tema de que efectivamente el desconocimiento, el artículo 13 del Código Civil ecuatoriano dice que el desconocimiento no exime responsabilidad. En términos un poquito más fuertes, quizá la ignorancia no exime de ningún tipo de responsabilidad. Entonces, mi recomendación en primer lugar sería, Ismael, de que usted tenga un buen asesor outsourcing, un buen asesor contador externo, una persona que maneje el tema de tributos. Infórmese. Apliquemos un poquito al tema de la lectura, infórmense ustedes también, lean un poco más los contribuyentes, no se queden con el criterio de un solo asesor, pregunten a muchos más asesores para que ustedes puedan tener el conocimiento necesario sobre el tema. Y segundo, actualmente muchos nos vendrán a ofrecer, ¿verdad? Que estamos en tiempos políticos, nos van a decir que se va a abolir la ley, que se va a eliminar la ley, que la van a tirar al tacho de la basura, todos nos pueden decir. Pero asimismo, el mismo artículo 300 de la Constitución y el mismo artículo 5 del Código Tributario nos habla de la irretroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que mañana se elimine una ley, esta no es de carácter retroactiva. Y todas las personas que llegamos hasta el 31 de diciembre del 2020 y generamos ingresos considerados en actividad microempresarial, nos tocará pagar por este impuesto del 2%. Difícilmente no puede existir una ley que venga en un proceso retroactivo, decir, ¿sabe qué? Lo eliminamos y no paga nadie. No, eso no va a pasar. Que no se confunda la gente, que no piense que esto va a suceder. Lo que ha hecho el presidente Lenín Moreno actualmente, un poco para amortiguar el furor ciudadano, porque son más de 500,000 contribuyentes, como usted bien menciona en la pregunta, lo que hizo fue un poquito como que vamos a amortizar un poquito el impacto y vamos a darles chance de que paguen hasta el mes de noviembre. Pero con una ley vigente, que difícilmente, como estamos en tiempo de campaña, nuevo presidente, mes de mayo, posesionado, vendrá junio, nos caerá julio quizá con una nueva reforma tributaria, pero al mes de junio ya tendremos igualmente, al mes de julio tenemos ya que declarar nuestro
primer pago de impuesto a la renta semestral por esta actividad de microempresa, que recordarán ustedes, nos eliminaron el anticipo del impuesto a la renta, pero nos pusieron el 2% de actividad microempresarial, que viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? En otras palabras. Sí, justamente, Miguel, el presidente Lenín Moreno firmó un decreto que difiere el pago del 2% del impuesto a la renta a microempresarios. Sabemos que son tiempos difíciles, ¿no es cierto? Este diferimiento de deuda, porque una vez que se realiza el cálculo y el procedimiento que hacen los contadores, ¿no? Esto se convierte en una deuda. Así es, que se debe pagar, de alguna manera, en algún tiempo se debe pagar. ¿Aliviaría en algo la economía, aliviaría en algo la economía del sector comercial este diferimiento del 2% por parte de Lenín Moreno? Bueno, en términos financieros sabemos que mientras yo pueda tener un pasivo que lo puedo diferir en el tiempo, es bueno para mi economía, hablando en términos de liquidez. ¿Por qué? Porque yo voy a poner, además, no es lo mismo pagar $5,000 hoy que pagarlo en 6 meses, que pagarlo en 7 meses, en 10 meses, no es lo mismo. Más aún si este diferimiento, que no he leído bien la resolución, no me genera multas de intereses, pues estaríamos hablando de un diferimiento del total de la deuda, pues sin generar costos adicionales. Entonces, obviamente que va a aliviar un poco el impacto económico en términos de liquidez. Pero aquí viene otro tema que nos estamos olvidando. Como la ley sigue vigente, estimado Ismael, recordará usted que la misma ley nos dice de que aquí el siguiente cálculo y pago de impuesto a la renta para los microempresarios se viene en el mes de julio del 2021, donde nos toca declarar el impuesto a la renta del primer semestre del 2021, ¿correcto? Entonces, la gente ya tendrá que ir pensando también cómo va a soportar, si tenemos una deuda hasta noviembre, se nos va a cargar una nueva deuda con el tema del impuesto a la renta en el mes de julio, si es que la ley no se elimina hasta esa fecha. Lo que yo recomiendo, y haciendo como un alcance a su segunda pregunta, dentro de la recomendación, lo que yo recomiendo es algo que muy poco se está usando en el tema de la cultura financiera de la gente, de los ecuatorianos, que es el tema del aprovisionamiento. ¿Qué es el aprovisionamiento? Generar un pasivo contingente, generar un fondito de ahorro, generar un fondito en una cuenta bancaria adicional. Yo siempre siempre recomiendo esto a mis clientes. Yo conozco empresas, no solamente personas naturales, sino empresas que tienen una sola cuenta bancaria y donde meten todos los dineros con los que trabaja la empresa, cosa que me parece un acto de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque las empresas deben manejar y cuidar. Toda empresa que tenga un fin económico, que busque réditos económicos, justamente debe buscar cuidar su dinero. ¿Y cómo cuidamos el dinero? Es sabiéndolo diferenciar y sabiendo en el plano de lo financiero tener estos pasivos contingentes. El 2%, sabemos que es el 2% por el total de ingresos. Si yo semanalmente tengo un ingreso de $1,000, yo puedo ir aprovisionando, yo puedo ir sacando, depositando, haciendo una cuentita de ahorros para poder pagar, cuando me toque pagar al mes de julio, este impuesto y no sea tan duro el golpe en términos de liquidez. Entonces yo sí recomiendo de que nosotros, todas las personas que sean microempresarias, dentro de sus ventas diarias, dentro de sus ingresos diarios, si manejamos dinero al día y todo, vayamos haciendo un aprovisionamiento, vayamos generando un ahorro para poder pagar esto, porque vuelvo y digo, lo único que nos puede sacar, porque esta pregunta me la han hecho muchas personas, muchos contribuyentes, muchos clientes, ¿cómo me bajo el impuesto? Difícil bajarse el impuesto, más aún cuando yo estoy facturando, más aún cuando la naturaleza de mi negocio dentro de un mercado como en la Troncal, por decirle, un almacén de electrodomésticos. El SRI maneja cifras, el SRI maneja indicadores, el SRI maneja índices de cuáles son los promedios de venta diarios, mensuales, semanales de este tipo de negocios. Entonces, por giro de negocios ya existen índices, ya existen estudios y muy difícilmente nosotros podríamos evadir este tipo de impuestos. ¿Cómo? Empiezo a facturar menos, ya no facturo los 1,000 que facturaba semanal, facturo 500, obviamente lo puedo hacer y habrá gente que lo haga, pero recordaremos también que el SRI tiene la facultad determinadora, que esta facultad prescribe en 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el SRI tranquilamente puede a usted revisarlo de aquí a 2, 3, 4, 5 años, si le encuentra diferencias, pues les dará algún tipo de acción determinadora y le tocará pagar el impuesto y a esa fecha, con multas de intereses, recargos que se generen de hoy a la fecha de la determinación.
Entonces, mejor para evitar todo este tipo de temas, y usando una frase muy conocida en el argot popular, preferimos perder el dedo o perder la mano. Entonces, yo sí recomiendo, ya resumiendo esto y aterrizando la idea, es de que las personas, los contribuyentes, los comerciantes, los microempresarios, aprovisionen, que vayan generando algún tipo de fondo, sacando el 2% diario, semanal, y depositándolo en una cuenta, cosa que mañana inclusive ese dinero ya no es cuenta de liquidez del negocio, sino ya sirve para pagar el impuesto, mi estimado Ismael. Muy importante todas las recomendaciones. Ingeniero Barahona, su mensaje final. Bueno, muchas gracias, Ismael, por el espacio, gracias por permitirme compartir y devolver a manera de responsabilidad social lo que la ciudad me entrega, que es trabajo, que es el día a día, que es el espacio donde me desarrollo, donde vivo, donde he vivido mis 36 años. Entonces, qué mejor manera de poder servir a la ciudadanía si no es a través de estos espacios informativos donde podemos entregar lo que nosotros ofrecemos, en este caso lo que yo ofrezco, que es mi conocimiento profesional. Estoy a las órdenes, cualquier persona que desee hacer algún tipo de consulta un poco más profunda sobre el tema, sin costo alguno. Yo soy abogado, los abogados cobran por consultas, los contadores no tenemos todavía, no nos permite la ley cobrar por consultas. Entonces, sí les invitamos a la ciudadanía, tal vez, ingeniero, usted les pueda facilitar en pantalla el número telefónico para que la ciudadanía también pueda hacerme cualquier tipo de pregunta referente al tema, algún tipo de asesoría profesional vía telefónico. Estoy dispuesto todos los días de la semana y estoy a las órdenes, mi estimado Ismael. Un fuerte abrazo para usted y gracias por la oportunidad. Gracias. Hasta aquí la entrevista con el Magister Miguel Barahona Paredes, gerente de Barahona Consultores.